Bueno, seguimos con la otra parte de la tributación internacional, unidad 10. Tenemos que el tema de imposición directa, imposiciones sobre la producción y el consumo. Aquí tenemos dos principios de país destino y el principio de país origen. El principio de país destino tenemos que el impuesto se paga en el país en que se consume, siempre y cuando los bienes importados lleguen al país sin impuesto y se graben a aduana con los impuestos de país importador. En cambio, el principio de país de origen, el producto sale con el impuesto con el impuesto incluido y por lo tanto no se deben gravar las importaciones. O sea que en el país destino llegan sin impuesto y en aduana se graba con impuestos al portador. En cambio, en el país origen, el producto ya sale con el impuesto incluido, por lo tanto no se debe pagar el impuesto a las importaciones. Bueno, acá decimos que hay eficiencia, ya que no se distorsiona la localización del producto. Hay equidad, porque si se graba en el país que se consume. Y los impuestos en destino no interfieren con los flujos de los bienes. Y los impuestos en origen intervienen con el flujo de comercio, pues afectan los costos relativos de la producción, interfiriendo con el comercio basado con las ventajas comparativas. Y la política de mercado común en Europa adopta un IVA destino, debido a que hay eficiencia y equidad. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Bueno, aspectos de la coordinación fiscal. Las diferentes administraciones fiscales tratan de establecer medidas para evitar esa doble imposición. Estas medidas pueden tener un carácter unilateral, que consisten en el establecimiento de deducciones para los casos de doble imposición. En el caso de la ley, en su artículo 1, establece que un sistema denominado tax crédito, o sea, créditos por impuestos pagados en el exterior, análogo al adeudado en los países para residentes. Y después está el carácter bilateral, que acá los convenios para evitar la doble imposición se encuadran dentro de estas últimas y tienen como objeto que la situación fiscal de los contribuyentes que ejercen actividades económicas en otros países sea clarificada, unificada y garantizada. La estructura de los convenios de doble imposición firmados por los distintos países tienen su fundamento en los modelos propuestos por la OCDE y la ONU. Mecanismos de coordinación. Los convenios de doble imposición son tratados internacionales que contienen en particular medidas para evitar esa doble imposición fiscal internacional. En las sociedades contemporáneas se asiste más a un progresivo fenómeno de internacionalización de las relaciones económicas, donde las fronteras del Estado van progresivamente acercándose ante el dinamismo de la economía, donde se trata de penetrar en los mercados exteriores. Como sabemos, cada Estado elabora su legislación fiscal de manera soberana, lo que provoca una superposición de soberanía fiscal, ya que un Estado puede aplicar el principio de territorialidad, mientras el otro Estado puede aplicar el principio de personalidad. ¿Todo esto a qué puede conducir? A que una misma persona se grave en dos países distintos por la misma renta, que una misma renta sea gravada en dos personas distintas en dos distintos países,
y que un mismo bien sea grabado en dos países distintos, o bien que no se termine grabando. Zonas económicamente integradas. Aquí vamos a hablar de los objetivos de la integración económica. ¿Y cuáles serían? Ampliar las áreas con libre comercio internacional a fin de que las fuerzas del mercado hagan que los bienes se produzcan en el país donde su costo relativo sin la incidencia tributaria es menor. Aumentar el tamaño de los mercados nacionales, reducido a fin de posibilitar las economías de escala y con ello una mayor eficiencia en la productividad. Remover la ineficiencia, atrasos tecnológicos, conductas monopólicas u oligopólicas, de forma que lograrán una posición dominante en los mercados. Bueno, las zonas estas económicamente integradas, tenemos que la integración lleva implícitamente un complejo de medidas institucionales y económicas que supone una firme vocación política para que perdure en el tiempo y que significa superar intereses locales favorecidos con la protección nacional. ¿Qué sería esto? Zona libre de comercio, uniones aduaneras, mercados comunes. En la zona de libre comercio tenemos la eliminación de las barreras aduaneras al comercio interzonal de productos originarios en la zona, conservando autonomía arancelaria con terceros países. Las uniones aduaneras, a la liberación de aranceles al comercio intrazona se suma que un arancel al externo común con terceros países. Las uniones aduaneras constituyen un solo territorio aduanero, que sería el caso del Mercosur. Los mercados comunes, a la existencia de un solo territorio aduanero, se agrega la libre movilidad de los factores y la necesidad de armonización de las políticas fiscales salariales, monetarias, cambiarias, etc. Este sería el caso de la Unión Europea, lo que implica una disminución de la soberanía de sus componentes para lograr los objetivos diseñados.